Feliz protagonizar con Camilo Mones y Catalina Balaguer. Bueno, buenas tardes. Nuevamente hoy el nuevo programa de Mundo Obrero, aquí en La Izquierda Diario Multimedio, el sexto programa ya que tenemos acá en los estudios. Mi nombre es Camilo Mones. ¿Qué tal, Catalina Balaguer? ¿Cómo estás hoy? Hola Camilo, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo a través de La Izquierda Diario Multimedio? Y hoy tenemos también para compartir con todos ustedes un programa doble. Doble. Por un lado vamos a estar hablando de los trabajadores ferroviarios. Así es. Todos sabemos que en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, la discusión sobre la utilización de un medio de transporte como son los trenes se ha convertido en una discusión bastante importante. Pero ¿y por qué? Porque en el medio de semejante crisis, estos transportes son los que utilizan centenares, miles de los y las trabajadoras, que son los trabajadores esenciales, que son los que todos los días se trasladan y son los que generan la riqueza, por lo menos que garantizan. Claro, los que garantizan la riqueza, por lo menos de este sector productivo del país. Pero nosotros nos vamos a referir en este especial a los trabajadores ferroviarios y a los terciarizados. Terminan de cumplir hace pocos días 10 años de lo que fue esa gran lucha de los trabajadores terciarizados del ferrocarril Roca. Ahí va. ¿No es cierto? Entonces nos parecía muy importante, pero tampoco en el medio de lo que yo estaba contando antes me parecía muy importante porque nosotros estamos hoy hablando de un tema muy esencial que son los transportes, ¿no es cierto? Y en especial los ferrocarriles. Estamos en el día, creo, 126 de esta cuarentena. Y desgraciadamente tenemos que hablar que los contagios en los trabajadores del ferrocarril no decrecen, al contrario, cada vez se suman más. No tenemos datos concretos porque las empresas no lo quieren decir, pero sabemos que ya en el día 126 tenemos más de 150 compañeros contagiados producto del coronavirus y desgraciadamente también tenemos que lamentar el fallecimiento de por lo menos 5 compañeros que algunos de ellos también eran terciarizados. Pero volviendo al tema que nos convocaba a nosotros, a 10 años de aquel 21 de julio del 2010, de una gran gesta donde los trabajadores terciarizados se largaron a las vías del ferrocarril Roca, allá en la estación Avellaneda, para poder plantear su reclamo por el pase a planta permanente, que al mismo tiempo enfrentaba todo ese sistema de precarización laboral que había arrancado con el kirchnerismo, ¿no es cierto?, que se había instalado como para quedarse. ¿Vos fuiste terciarizado? Yo fui terciarizado, Varias veces. fui a la agencia, muchas veces. Yo también, creo que todos hemos pasado y las nuevas generaciones siguen pasando y se profundizan. Trabajando extra sin cobrar, trabajando los domingos durante varios años. Pero resulta que esos trabajadores terciarizados de esa tanda del 2010 confluían también con un sector de vanguardia de los trabajadores ferroviarios que también fueron parte de los procesos contra las privatizaciones del menemismo. Claro, se juntaron las dos generaciones. Claro, las dos generaciones para luchar contra el plan de un modelo de precarización laboral del gobierno kirchnerista. Así es. Eso vamos a estar tratando hoy en este especial. ¿Y bien. por el otro lado? El otro lado, la otra parte del programa es sobre el aniversario, los 44 años que se cumplen estos días del apagón de Ledesma, así conocido ese hecho en donde la patronal Blaquier, la familia Blaquier... Y que seguimos exigiendo por la aparición de... O sea, hay 34 desaparecidos. Claro, ese es un hecho que vamos a explicar con los compañeros de Jujuy, van a explicar lo que fue, pero el apagón se llama porque cortaron la luz para secuestrar y desaparecer activistas y parte del pueblo de allí de Jujuy. Así que una de las consignas, vos fuiste precarizado, yo fui precarizada, terciarizada, vos si fuiste precarizado, sos terciarizado, nos podés escribir o mandarnos tu comentario a nuestras vías de comunicación. Así arranca Mundo Obrero. Ahí vamos, quédate ahí, ya volvemos. La clase obrera no va a poder pelear con este títere de la multinacional. Desde hace 20 años que trabajo en esa planta.
Nosotros con nuestra lucha lo que intentamos también, no solamente volver a nuestro puesto de trabajo, sino multiplicar las voces de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy dicen basta de despido, basta de represión. Que nunca nadie te diga que no sirve luchar, compañeras y compañeros. ¡Nunca! Y nosotros conocemos perfectamente la tradición de lucha de la clase obrera. Nosotros sabemos muy bien que la clase obrera en la historia ha enfrentado represiones feroces, como fue la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica. La clase obrera ha luchado contra dictaduras terribles como fue la Libertadora en el 55, o la dictadura de María que con el cordobazo las hizo volar por los aires. ¿Cómo la clase obrera no va a poder pelear con este títere de las multinacionales? Acá en Mundo Obrero, acá en la izquierda Multimedios, hoy, como decíamos recién, especial ferrocarriles y sobre el apagón de Ledesma después en el último bloque. Hoy tenemos el lujo acá de contar en los estudios, ahí se escucha perfecto. Andrés, estamos con Andrés Padellaro, uno de los protagonistas de la lucha de los compañeros y las compañeras terciarizadas hace 10 años. En ese momento el ferrocarril Roca, en este caso que estamos hablando, tenía una enorme cantidad de compañeros y compañeras terciarizados. Y tenemos también la presencia de Marcelo González, el Cucha, el famoso Cucha que llevamos también maquinista. Él lo vamos a entrevistar por telellamado, digamos, en una entrevista virtual. Pero bueno, Andrés, te acercás al micrófono y así se te escucha bien, más todavía. Perfecto. Ahí sí. Ahí, y ponete los auriculares, Bueno, así ya hacemos la entrevista. Bien, perfecto. más cerca todavía me parece, ¿eh? Bueno, Eso, ahí ahí está. Bueno, bienvenido Marcelo, te iba a decir. Bienvenido Andrés. Bueno. Decíamos, hoy queríamos agarrar el especial ferrocarril, no solo que es un transporte esencial, que lleva millones de personas a sus trabajos clave con el funcionamiento de la economía capitalista, queríamos agarrar las luchas históricas que se dieron tanto en los 90, cuando fue el periodo de privatizaciones, de menemista, ahí estuvo Marcelo en esas peleas, y una nueva generación que sos vos y tus compañeros y compañeras en la búsqueda de quedar efectivo, ¿no? Porque eran todos terciarizados en ese momento y empezaron a pelear por quedar efectivos. Queríamos empezar, no sé si ya está Marcelo ahí en línea, con él. Bueno, entonces empezamos con vos, Andrés. Bueno, contanos un poco, nosotros veníamos diciendo las privatizaciones en los 90 desguazaron el ferrocarril en gran parte, y vos cuando entraste, ¿cómo era la situación en ese momento? Bueno, y la situación era bastante difícil. Seguía habiendo desocupación, a pesar de que estábamos en un gobierno donde estaba Néstor. Había crecido, pero bueno, estaba lleno de empresas terciarizadas. Claro. Es más, yo cuando entré, la verdad que no te hacían sentir como trabajador te hacían sentir como un trabajador de segunda. La verdad que eso fue duro, pero bueno, éramos, tanto el sindicato como la empresa nos decían que no éramos ferroviarios, que no nos reconocían. El gobierno en ese entonces de Cristina nos decía que bueno, que nos teníamos que conformar con lo que teníamos, porque era lo mejor que nos podía pasar, que por lo menos teníamos trabajo, ¿no? Claro. Precario. Y bueno, eso la verdad que se empezó a sentir entre los compañeros y bueno, generó mucha bronca, pero bueno, lo importante fue que también ahí el pedracismo jugaba su rol, porque bueno, estábamos apuntando sobre sus negocios que le había dejado Néstor a Pedraza en ese momento. Y bueno, en ese momento obviamente salió Pedraza junto con la patota de la Verde a cuidar sus intereses y fue ahí donde asesinaron a Mariano Ferreira. Que eso fue posterior. Pedraza, hablaste de negocios. ¿Qué negocios tenía ahí Pedraza y los dirigentes del sindicato? Y había más de
8 o 9 empresas terciarizadas. Estamos hablando del negocio que nosotros no cobramos como un efectivo. Ajá. Yo cobraba en ese momento 1.800 pesos y en efectivo cobraba más de 5.000 pesos. O sea, era un negocio... Pero o sea, Pedraza era... se contrataba a él mismo. Por eso era dueño de esas empresas. Claro. Era socio de esas empresas. Era socio, sí, Ahí va. muy llegado, ¿no? Con otros Ajá. nombres, pero el dueño principal era él. Con testaferros, etcétera, pero eran los que tenían participación en la ganancia, lo que ustedes originaban. Y sí. Y él, bueno, obviamente fue también una forma de cuidar sus intereses, hablando instalando en el ferrocarril a los efectivos que, o sea, estaba en el medio como que no quería que ganemos la simpatía de los efectivos. Claro, ¿no? bien divididos. Claro, bien divididos, así es. Lo tenemos Marcelo ahí, todavía no. Vamos a una... Bueno, antes de ir a una pausa, vamos a ver un video, un raconto de la situación en el ferrocarril y vamos a una pausa, ¿les parece? Te pasamos el video y volvemos en un ratito. Quédate ahí, El Mundo Obrero, aquí en la Izquierda Diario Multimedio. Mi nombre es Augusto Dorado, yo soy, además de parte del staff de la Izquierda Diario, ferroviario. Ingresé en la línea Roca en el año 2006, cuando, producto de una lucha de trabajadores tercerizados de limpieza, ellos pasaron a planta permanente, y cuando lograron ese triunfo, hicieron un pedido de que todas las organizaciones que fuimos solidarias con su lucha, podamos hacer que ingresen compañeros y compañeras. También ingresaron compañeros de organizaciones de desocupados, que en ese momento exigían trabajo genuino y que también apoyaron la lucha de los tercerizados. El problema de la precarización laboral es de larga data en el ferrocarril. Incluso esa tanda de compañeros que ingresamos en aquel momento habíamos entrado encuadrados en el convenio del Sindicato de Comercio, o sea que fue otro fraude contra el cual también tuvimos que luchar y logramos un triunfo. Pero el momento de mayor profundidad del problema de la precarización laboral se dio a partir del año 2007, sobre todo, cuando el gobierno kirchnerista de aquel momento le sacó la concesión al empresario vaciador Sergio Taselli, un empresario muy cercano y amigo de la familia Kirchner ya desde la época en que manejaba las minas de Río Turbio en Santa Cruz, que desguazó el ferrocarril, tenía a su cargo las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Y bueno, por ejemplo, para darles un ejemplo, en el Roca, en esos años, 2006-2007, había descarrilamientos de trenes como 2 por semana, era un desastre como estaba la situación. Y en ese año 2007 hubo una revuelta del público usuario en Constitución, que determinó que el gobierno tomara la decisión de sacarle la concesión a Taselli, pero generó un directorio que se llamaba UGOFE, donde participaba el Estado, pero también participaban otros grupos empresarios que ya tenían participación en el ámbito ferroviario. El grupo Roggio, que también tenía a cargo el subte y la línea Urquiza, el grupo EMEPA de la familia Romero, que tenía el Belgrano Norte, y el grupo Cirigliano, que tenía líneas de colectivos y la línea Sarmiento. Bueno, después en 2012 sucedió la masacre de Once por la irresponsabilidad de estos empresarios. Bueno, junto con estas empresas lo que volvió fue un nivel de tercerización muy grande. En aquel momento había alrededor de unas 20 empresas que tercerizaban trabajos que siempre se hicieron por personal ferroviario y que correspondía que los compañeros fueran ferroviarios. Y el colmo era que el propio sindicato, la Unión Ferroviaria, que se supone que tendría que haber defendido a los compañeros, tenía también su propia empresa, se llamaba Cooperativa Unión del Mercosur, donde ellos le vendían, entre comillas, un servicio a UGOFE, a esta empresa, ¿no? Era una sociedad entre el Estado, estos empresarios y este sindicato que se transformó en un sindicato empresario. Bueno, por eso llegaron a, cuando en el año 2010 se empezó a organizar sectores de tercerizados para pasar a planta permanente y contra los despidos y persecuciones, el mismo gremio, junto con la empresa, organizaron una patota que organizó el asesinato de Mariano Ferreira. Pero bueno, la lucha continuó y se llegó a que
1.600 tercerizados y tercerizadas en la línea Roca y 3.000, contando el total que había también en otras líneas, pasaron a planta permanente. Un triunfo muy importante, muy resonante, que tuvo repercusión en todo el país, por supuesto. Y bueno, para darles un ejemplo de lo que significaba esa tercerización, si un trabajador de planta permanente efectivo ganaba 6.000 pesos, un trabajador tercerizado ganaba el 40%. Entonces, digamos, lo que se llenaban de plata eran las empresas que se autocontrataban, porque cada grupo empresario tenía sus propias empresas tercerizadas y el Estado subsidiando todo eso, ¿no? Bueno, estamos a 10 años, se están cumpliendo en estos días de todo ese proceso, y creo que el mejor homenaje que podemos rendir a Mariano Ferreira para recordar aquella lucha es no solamente retomar las lecciones que dejó la lucha, sino también luchar contra la tercerización laboral que está hoy todavía, y es la mejor manera de rendir homenaje. La Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter. En Instagram, Facebook y Twitter. Lo que no sale en los grandes medios, lo tenés acá. Lo tenés acá. Por La Izquierda Diario Multimedia. No, le aseguro que es la primera vez que ocurre un incidente como el de hoy. Bueno, seguimos con Mundo Obrero. Andrés Padellaro acá en el piso, el Cucha Marcelo González. Ahora le vamos a hacer un reportaje. ¿Está el Cucha ahí? ¿Cómo andás, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, yo no lo estoy escuchando. No te estoy escuchando, Marcelo, ¿eh? Así va a ser difícil. No sé si podemos solucionar el tema del sonido. Aprovechamos para mandar un gran saludo y toda nuestra solidaridad desde acá, desde el Mundo Obrero, y seguro tuyo también, Andrés, a los trabajadores y trabajadoras de la TAM, que ayer hicieron una gran caravana que terminó en los hangares de la TAM, haciendo un acto muy, muy bueno. Ojalá que esa pelea se tiene que ganar. El rol de los sindicatos deja mucho que desear, de las direcciones sindicales, pero los trabajadores la quieren pelear. No están permitiendo que salgan los aviones que se quieren llevar a la TAM. Bueno, ¿tenemos ahí a Marcelo? ¿Podemos hacer el reportaje? No. Bueno, entonces tenemos el video de Andrés para seguir. Entonces seguimos con Andrés. ¿Sí? Bueno, vamos con el video de Andrés de parte de la lucha que dieron con los compañeros tercerizados. Bueno, mi nombre es Andrés Padellaro, trabajo en la estación de Avellaneda. Entré por medio de un amigo mi viejo que me dijo que había posibilidades de entrar al ferrocarril. Y bueno, vine, me anoté y hace dos años y medio que estoy acá trabajando. Y bueno, mi tarea desempeña en barrer los andenes, limpiar el hall, limpiar donde descansan la gente de evasión de los que pican boleto. Las herramientas de trabajo, así es la escoba y la pala, que es lo principal, y después, bueno, tengo un palo para una escoba y para un secador. Tengo que andar desarmando una cosa o la otra porque no nos entregan. Bueno, nos falta herramientas de trabajo, sí, seguro. Bueno, las vivencias. Ese video es Rieles de Rebeldía. Rieles de Rebeldía. Le vamos a pegar en el YouTube el link para que lo vean, el documental, Rieles de Rebeldía. Bueno, lo vi ahí a Marcelo. ¿Está con sonido? Así podemos... Hola, no sé si me escuchan. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Camilo? Bien. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Cucha. ¿Qué decís? Bueno, ahora que te tenemos acá, Cucha, estábamos hablando, habrás escuchado, sobre el proceso de lucha de los compañeros y compañeras tercerizados hace ya 10 años que se cumple el aniversario del famoso corte de vía, pero antes, en los 90, bueno, esta situación que se da durante el gobierno kirchnerista empezó en los 90 con las privatizaciones. Vos estuviste en ese momento, estuviste después en esta lucha contra la tercerización y la precarización laboral. Contanos cómo fue tu experiencia de los 90 y la de la lucha contra la tercerización. Qué preguntita que haces, Camilo. Bueno, te puedo hacer otra. Porque fueron dos luchas. No, fueron dos luchas emblemáticas
que... Dale nomás, ¿Se corta? Tenemos problemas de señal. La fue contra las privatizaciones de Menem. No te escuché. Se te cortó un ratito, Marcelo. ¿Podés empezar de vuelta? Discúlpame. No, te contaba que fueron dos luchas emblemáticas. En el caso de la lucha de los 90 contra las privatizaciones menemistas, y en el caso de la del 2010 contra la precarización laboral, que era hija directa de las privatizaciones contra un gobierno kirchnerista. Es decir, tenemos el ejemplo de dos luchas importantes en el ferrocarril, de las más importantes en las últimas décadas, que se dan contra gobiernos peronistas y contra las mismas burocracias sindicales que también se reivindicaban peronistas y que actuaron como carneras en ambas luchas. Y en una inclusive ya, en la segunda, como directamente como empresarios. Si bien y lo que tenían en común estas dos luchas fueron los métodos, que fueron el método de la asamblea fundamental y el método de elegir a su delegado, a su representante. Es decir, es para destacar esas dos cuestiones que, a pesar del rol traidor de las burocracias sindicales, los trabajadores se organizaron y llamaron a coordinar, llamaron a movilizaciones y dieron dos enormes peleas. En una se derrotó, en una terminamos derrotado, donde avanzó la privatización menemista, y en la otra logramos un gran triunfo, que como dijo Augusto recién, se pasaron a la planta permanente a 3.300 trabajadores ferroviarios. No sé si querías preguntar alguna cosita más. No, empecé a militar en la primera. ¿Cómo? No, que yo empecé a militar en la primer huelga. Ahí conocí al partido y conocí también el activismo, lo que era la solidaridad, lo que era la asamblea, que me fue formando también para mi pensamiento, y por eso después apoyé con todo la lucha de los trabajadores precarios y la distinta lucha contra los despidos que hubo en el ferrocarril. Claro, vos en ese momento eras de la agrupación Bordeaux, que hoy se llama la agrupación Naranja, claro. Que integra el movimiento de agrupaciones clasistas, en la cual hay compañeros y compañeras del PTS y independientes. Vos cuando decís el partido te referís al PTS. Sí, al PTS lo conocí en los 90. La Bordeaux, no había, después de las privatizaciones quedó, luego de la derrota de las privatizaciones, no había agrupaciones opositoras, porque precisamente todo el activismo, la gran mayoría de los activistas y los referentes opositores habían quedado despedidos. Claro. Pero después en el 2000 empiezan a haber distintos procesos, donde, por ejemplo, empiezan a haber listas opositoras y ahí integramos la primera vez fue la lista celeste. No éramos parte de la lista celeste, pero integramos la lista celeste para las elecciones y después hicimos la lista Bordeaux con otros sectores y donde apoyamos toda esta lucha en el ferrocarril. Bien. Después por cuestiones burocráticas no nos dejaron usar el color y hoy somos la actual lista naranja. Bien, ahora quería seguir con Andrés. Bueno, ahí Cucha se refirió, y antes Augusto, a las condiciones que tenían cuando entraron a trabajar. Vos recién contaste cómo entraron trabajadores de segunda, llamaste. Así se sentían. Sí, la verdad que así como el video antes que hable el Cucha mostraban las condiciones que estábamos, la situación la verdad que era terrible, pero te quiero contar una cosa, que hay un punto muy especial. Hoy en la actualidad, en el ferrocarril, hay empresas tercializadas y el mismo sigue siendo el mismo trato. Hay unos compañeros que son de la parte de seguridad que están arriba de las formaciones, de la empresa MCM, que le pusieron un container para que se cambien, para que desayunen, para que dejen sus cosas y que no llueva, porque si no le llueve todo adentro, o sea, totalmente precario, es terrible la situación. Pero bueno, la tercerización no está solamente en el ferrocarril, lo podemos ver en los pibes de los Rappi, que están ahí peleándola, los jóvenes trabajadores, que es terrible la desigualdad laboral y la precarización que hay. Hoy pasaron, estamos hablando, 10 años, y bueno, después te das cuenta que los empresarios y el gobierno quieren seguir terciarizando y explotando a la juventud sin tener un derecho, derechos laborales, ¿no? A un bajo costo.
Y bueno, nosotros nos llena la verdad de alegría que los trabajadores precarios se organicen, se movilicen. Queremos que la lucha del pase a planta les sirva de un gran ejemplo para ello, ¿no? Claro, ustedes no tenían tenían una representación gremial, pero que obviamente ya estaba todo pactado que ustedes iban a ser trabajadores de segunda, con menos salario, con menos condiciones laborales, con otro convenio diferente a los efectivos del ferrocarril. Después en el próximo bloque nos tenés que contar cómo se fueron organizando, porque la juventud hoy se está organizando, está buenísimo, pero esta es experiencia en lugares muy difíciles, donde había burocracia empresaria, ahí donde había una naturalización de que, bueno, eras tercerizado, bancátela como vos decías. Sí. Exactamente, sí. Bueno, vamos a una pausa, volvemos en un minuto. Quédate acá en Mundo Obrero. Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter. Lo que no sale en los grandes medios, lo tenés acá. Por La Izquierda Diario Multimedia. La Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, seguimos en La Izquierda Diario, Mundo Obrero. Ahora te queremos pasar un pequeño video de un testimonio de uno de los protagonistas de esta pelea contra la precarización laboral en la Argentina, en el ferrocarril Roca en este caso. Vamos a verlo. Hola, soy Toy Martínez, empleado hoy de Ferrocarriles Argentinos, planta permanente. Y bueno, mi lucha no empieza ahí, sino que empieza en el 95 con la toma de tierra. Yo necesitaba tener un pedazo de tierra digno junto con mi familia y la tuve que luchar, tuvimos que remarla, pelear con el Estado, con el gobierno de turno, y en la cual no nos daba nada, y tuvimos que pelearla y ganamos ese espacio. Después vino lo del 2001, en la cual yo tuve que salir a trabajar, cartonear en Capital. También una lucha, una experiencia media fea, porque pasaban necesidades y nunca el gobierno tomó en cuenta todas esas cosas, esos trabajos. Y después entré en el ferrocarril, en la tercerizada, en la cual trabajé en dos empresas que nos daban la mitad y menos de la mitad de lo que estaban cobrando una planta permanente. Ahí empezamos a organizarnos, conocimos compañeros que estaban militando también en la Naranja y en el PTS, y ellos, junto con ellos, nos organizamos para pasar a planta permanente. Logramos pasar a planta permanente y hoy por hoy sigo militando junto con ellos, para que porque a los trabajadores ya no tienen en cuenta, y la única forma de ganar es organizarnos y pelear por un trabajo digno. Bueno, seguimos en Mundo Obrero. Bueno, Andrés, contanos cómo fue el comienzo de la organización ahí en el Roca. Y bueno, los primeros comienzos empezaron con campeonato de fútbol, alguna cerveza, obviamente, no vamos a decir café, los ferroviarios tomamos café a la mañana nomás. Pero bueno, con los tercerizos siempre nos empezamos a juntar y siempre salía la charla. Che, ¿y esto cómo hacemos para pasar a planta? Y bueno, ahí siempre salía la charla. Entonces nosotros obviamente, yo le planteaba que era muy importante la organización, que era muy importante organizarnos para pelear el pase de planta, que no era moco de pavo. Claro. Entonces mis compañeros, iban pasando los meses y empezaron a decir, Andrés, sería bueno que vos te postules, cosa que nosotros lo que planteamos de que si íbamos a pelear por el pase a planta permanente de todos los tercerizados, ¿no? Claro. Y
la empresa, obviamente, la Unión Ferroviaria se entera de mi postulación y también la burocracia de Mastranza que en ese momento teníamos, se enteran y bueno, empiezan a meter palos en la rueda. A mí me trasladan a otra estación para que no, o sea, fuera de jurisdicción para que no me presente como delegado. Bueno, lo que pasó que empezaron los compañeros que dijeron, bueno, pero algo tenemos que hacer, no puede ser que te saquen así. Entonces en una asamblea decidieron ir al sindicato y bueno, el sindicato lo que nos dijo, ¿qué nos dijo el sindicato? Nos dio más suspensiones, traslados y echaron a un compañero que, bueno, que era Walter Quintero en ese momento. Y bueno, eso la verdad que, nos dio mucha bronca y eso, bueno, fue una de las claves y lo bueno de tener a un grupo de efectivos, que en este caso estaba integrado por el Cucha González, los tengo anotados. Marcelo, que tenemos acá. Marcelo, estaba Flavio Bustillo, Daniel Mender, Víctor Silva, Carolina, Augusto, que bueno, lo tuvimos en el video anterior. Y también, obviamente... Ellos los ayudaban a ustedes a organizarse. Ellos se acercaron enseguida a darle una mano cuando vieron las situaciones laborales como estábamos, ¿no? Que tenían la experiencia en luchas anteriores, como comentaba el Cucha y Augusto, ¿no? Y la experiencia, el poder organizar esa bronca que nosotros teníamos y la experiencia que tenían ya de haber enfrentado al gobierno mismo, ¿no? Al gobierno, al sindicato, fue fundamental. Bueno, junto con ellos y también los abogados del CEPRO, que Centro estaba Profesional también por Derechos Humanos. Correcto. Estaba, bueno, Agustín Comas, Matías Aufieri, Gabriela Campos, por la parte legal, ¿no? Y que, bueno, con todos ellos organizamos un gran acto en Constitución que, bueno, basó en salir a invitar a todo el ferrocarril a ese gran acto. Mirá vos, o sea, en un momento decidieron salir más públicamente a mostrar la pelea que tenían, ¿no? Sí. Es así, en ese acto de Constitución. Tenemos un video de ese acto, ¿lo vemos y seguimos? Buenísimo. ¿Está ahí a mano? Dale, seguimos. Gracias a todos ustedes, compañeros ferroviarios, por la lucha, por la ayuda, por el apoyo incondicional a mi familia. Todos los días uno aprende algo. Y yo aprendí por qué Walter está orgulloso de ser ferroviario. Como dicen todos ustedes, compañeros, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Gracias. El pase a planta permanente y bajo convenio de la Unión Ferroviaria es una consigna histórica del movimiento obrero ferroviario desde hace muchos años. Tenemos que ser capaces de superar las diferencias en pos de esta lucha estratégica por la unidad de la fila del movimiento obrero ferroviario a igual trabajo, igual salario, igual convenio. Es muy importante establecer un diálogo con el trabajador efectivo y que apoyen en todo sentido el pase a planta permanente de los 1.500 tercerizados. Somos todos ferroviarios. Opinamos que si hasta ahora todas las luchas que hemos organizado las pudimos ganar, esta, que es la lucha de todas las luchas en el ferrocarril, tiene que ganarse. Tenemos que seguir con fuerza, con organización. Compañeros, el que no lucha no consigue nada, pero el que lucha sin organización está condenado a la derrota. Por eso, lucha y organización y lucha, fuerza. Bueno, ahí está el acto en Constitución que sacó a la luz que ya no querían ser más trabajadores de segunda. Sí, tal cual. Ese acto, la verdad que fue un puntapié inicial de la organización, Camilo. Fuimos desarrollando en la asamblea, organizando, a ver cómo seguíamos la lucha, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí, ahí fue donde, sí, era un grupo, la verdad, muy... ahí te muy salía capaz. bien, te salía mal, si te salía mal. Ah, sí, pero lo bueno, el tener la experiencia de los compañeros, eso fue otra vez, lo traigo porque fue fundamental. Hay un también. respaldo que más... Claro, o sea, ya sabíamos a dónde teníamos que apuntar. Entonces, bueno, ahí empezamos a formar comisiones de prensa,
comisión negociadora, que la parte negociadora eran 9 empresas contratadas o 8, era uno de cada empresa, entonces cada cual representaba, pero una forma de organizarnos. Claro. Entonces, bueno, así como decía en el video, hicimos volanteadas en todo el ferrocarril, claro. Pintadas, que ahí realmente nos empezamos a dar cuenta que las tercerizadas eran una banda, eran 1.500 tercerizados. Sí. Empezabas a ver la fuerza que había, faltaba destaparla nada más, faltaba destapar la olla, y ese acto fue un poco así. Marcelo, si seguís ahí, me imagino la reacción de la conducción del sindicato después de ese acto. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola. Sí, es terrible porque por eso era muy importante la campaña previa de las acciones y eso, porque la reacción del sindicato era precisamente la burocracia, tanto de la fraternidad como de la Unión Ferroviaria, decían que los tercerizados no eran ferroviarios, es decir, y que si ellos lograban el pase a planta permanente, no iban a ingresar los hijos al ferrocarril, es decir, para ponerlo en contra de la lucha de los tercerizados. Por eso es muy importante la preparación de las acciones, claro. Porque teníamos que difundir el conflicto tanto hacia adentro, claro, como hacia afuera, hacia el usuario, porque si cortábamos la vía, la empresa decía que éramos piqueteros. Claro. Además, el usuario recibía un pésimo servicio, que hoy está algo mejorado, pero tampoco es un servicio de calidad. Entonces, lo que tendríamos era a unir la lucha contra los despidos y contra la precarización laboral, con un mejor servicio hacia el usuario. Claro. Y de hecho, por ejemplo, bloqueamos la boletería para que el usuario viaje gratis. Acá tengo, no sé si se ve, tengo un boleto que le damos al usuario que decía trabajadores ferroviarios en lucha, pase gratis hasta su destino. Muy bueno. Por eso, porque era muy importante lograr el apoyo popular para que no nos bailaran. Muy bueno, qué gran ejemplo, ¿no? También para ahora, qué actual es, porque la tercerización laboral está instalada. Te queríamos preguntar a los que nos están mirando si fuiste tercerizado, fuiste de agencia o sos tercerizado de agencia, que nos cuentes tu experiencia. Bueno, seguimos en un ratito, vamos a un pequeño corte, quédate en el mundo obrero, volvemos en 30 segundos. Activa esas redes. Activa esas redes. La Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter. La Izquierda Diario Multimedia en Instagram, Facebook y Twitter. Por La Izquierda Diario Multimedia. Bueno, seguimos acá en Mundo Obrero junto a Andrés y a Marcelo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Katy, ¿cómo estás? Marcelo, ¿cómo te va? ¿Me estás escuchando? Todavía no. Hola, Katy, te estoy escuchando yo. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bueno, realmente un gusto de tener en este programa especial a 10 años de lo que fue esa gran lucha por el pase a planta de los compañeros terciarizados, que eran más de 1.000 trabajadores, ¿no es cierto? Por lo que ustedes después se fueron dando cuenta que iba creciendo esa organización, ¿no? Y el tema es que en el kirchnerismo era como que estaba naturalizado la terciarización laboral, la precarización laboral, era algo que estaba instalado. Nosotros lo hemos visto en varios lugares, nosotros en la fábrica donde trabajamos, y por suerte tenemos el orgullo de decir que en muchos sectores donde pudimos dimos la pelea como la que dieron ustedes, y para mí es muy ejemplificador lo que estamos contando hoy, sobre todo para esa enorme juventud que hoy se está organizando, que vos planteabas claramente, Andrés. Pero yo le quería hacer también una pregunta a Marcelo, si es que me estás escuchando. ¿Cómo se fue dando esa organización en donde los trabajadores terciarizados, precarizados, dijeron basta? Marce, ¿me escuchás? Sí, no sé si me escuchás, Katy. Sí, bien, perfecto. No, es decir, yo cuando entré al ferrocarril no había tercerizadas. Es decir, la tercerización, y en gran escala, fue producto de una política neoliberal a nivel mundial para abaratar costos.
pero es decir, se introdujo la tercerización a gran escala y se naturalizó. Sin privatizaciones no habría habido tercerizada y moldeó a la clase obrera, pero nosotros, yo viví el ejemplo cuando hoy comentaba de que empecé con la lucha del 91 a militar tanto sindical como políticamente. Vi la lucha del astillero, por ejemplo, que los compañeros delegados del astillero y un sector importante de la lista marrón del astillero daban la pelea contra los despidos de los contratados, una enorme pelea con carpas en los portones, etcétera, etcétera, que a mí me moldeó. Los compañeros marrón es decir, nosotros tenemos una cuestión de principio de que, en primer lugar, la unidad de las filas obreras y no hacemos separación entre trabajadores de primera y de segunda. Por eso, los que integramos el movimiento de agrupaciones clasistas, que incluidos los compañeros de la marrón del astillero lo integran, nos moldeó. Y yo a eso lo llevé esa política, se me hizo carne y la llevamos adelante con la primera lucha de los tercerizados allá por el 2002. Que en pleno auge piquetero un grupo de tercerizados se implantan ante los despidos y no solo son reincorporados, sino que pelean por su pase a planta y lo logran, revirtiendo así una década de derrota en la zona sur. Es decir, por primera vez en la zona sur un triunfo de la clase obrera se da, y de paso quiero aprovechar y mandar un gran saludo al negro Víctor, a Víctor Silva, que fue el compañero que se puso la mochila al frente, en la espalda, para dar esta enorme pelea. Exactamente. Yo estuve viendo un documental que ustedes realizaron para poder ponerlo y contextualizarlo en historia de todo ese proceso de lucha, que lo recomiendo y lo voy a dejar linkeado después acá cuando terminemos el programa, que es Rieles de Rebeldía, que en donde cuentan todo el proceso, es impresionante. Y saqué una parte sobre cuando se vota, por ejemplo, el corte, y quería traerlo porque demuestra el convencimiento que tenían los trabajadores en ese sentido de ir a la pelea, ¿no? Estaban totalmente convencidos y así lo muestra en un breve bloque que sacamos de ese video tan interesante. Vamos a lograr es inmenso, porque no solo nosotros somos los terciarizados, hay muchos terciarizados, gente que está en el negro, que son los primeros que cuando el patrón no les sirve son los primeros que nos cortan la cabeza, así que... El tema de la planta permanente, porque a nosotros que estamos contratados, no nos sirve tener el mismo sueldo y seguir en una empresa contratada. Si nosotros sabemos que el mismo dueño de la terciarizada es el que maneja la unión. El chabón te va a decir, bueno, también yo estoy las 5 lucas, la terciarizada dentro de un mes, 2 meses te presenta quiebra, nos rompió el culo a todos, nos dejó a todos en la calle, y nosotros seguimos la misma empresa, con el mismo gremio que tenemos, es lo mismo que la nada. Y vamos a utilizar el corte como nuestra fuerza, en la mano. Y lo que hay que poner son los compañeros en la vía. Y para mí, lo central, compañeros, es esta noche, mañana, seguir viendo a los compañeros para decirles, mañana se acaba las tercerizadas en el ferrocarril y empieza la lucha en serio, compañeros. Hay muchos compañeros que los presan, que hay dudas, todavía sigue habiendo dudas, pero por supuesto que la va a haber. Ningún miedo. Una última cosita, ¿no? Para todo aquel que tiene miedo o algo. Méndez, ¿te echaron alguna vez? Sí. ¿Te echaron alguna vez? Sí. Escucha, ¿te echaron? ¿Y quién no está en el ferrocarril que nombré? Ninguno, están todos en el ferrocarril. En planta permanente. En planta permanente. ¿De qué tenemos miedo? Si somos un montón. Ahí en la asamblea, que es parte del video que yo estaba comentando, los compañeros dicen, ¿por qué vamos a tener miedo si varios de los compañeros que están acá presentes dieron esa pelea y hoy están acá y son parte de la planta permanente? Porque nosotros vamos a estar por detrás de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve esa asamblea, Andrés? Bueno, en esa asamblea es como comentabas a lo primero, había mucho convencimiento, ya esa bronca la habíamos organizado y bueno, esa asamblea votó el corte de vías el día 21 a las 11 de la mañana. Y así fue, el día 21, cientos de trabajadores tercerizados, agrupaciones sindicales,
compañeros de derechos humanos, la juventud, secundarios, cortamos las vías en Avellaneda. Y fue un hecho político que marcó el flagelo que había dentro del ferrocarril. Todos los medios. Todos los medios, era como si estuviéramos en cadena nacional porque lo tomaron todos los medios. Bueno, ante esa acción tan grande que dimos, la respuesta, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Cuál? Y nos mandaron a los cabezas de tortuga, así. O sea, algo tan adelante de los medios, todo, nunca nos imaginamos, pero bueno, vinieron obviamente a sacarnos de las vías y bueno, al ver cómo resistimos, que no nos corrimos y nos quedamos ahí plantados, nos llamaron del Ministerio de Transporte para empezar la negociación. Claro, empezaron al revés, o sea, el gobierno primero manda la infantería para ver si los intenta desalojar, ustedes se plantan ahí y acto seguido tienen que abrir una negociación. Marcelo, ¿estás en línea? ¿Nos escuchás? Sí, te estoy escuchando. ¿Qué pasó en esa reunión, en esa convocatoria que hace el gobierno? No, se abre una mesa de negociación con el gobierno, pero es... Uy. Se cortó un pedazo de lo que estaba hablando el Cucha. Cuesta un poco, ¿no? Sí. No Conectarse. se hablaba. A ver. ¿Me estás escuchando? Sí, ahora sí. Dale. ¿Vuelvo, repito? Sí, porque justo arrancaste y se había cortado. Bueno, no. Se abre la negociación con el gobierno, pero intenta desviar el proceso, ofreciendo una equiparación salarial al trabajador efectivo, que era importante porque era un 50% más de aumento, pero en forma gradual y a la vez se dejaba de pelear por el pase a planta y por la recuperación de los despedidos, porque se firmaba una paz social. Un sector importante de la Asamblea que se había sumado a último momento al proceso, acepta, inclusive acompañado por agrupaciones opositoras, acepta esta propuesta diciendo platita en el bolsillo y deja... Y divide la Asamblea, es decir, y produce que la Asamblea, el proceso retroceda porque la mayoría acepta esta propuesta, pero bueno, un sector de trabajadores también dice no, tenemos que pelear por el pase a planta porque si no mañana nos despiden y quién pelea por nosotros. Y a la vez dice que están los compañeros despedidos, que están en la calle y hay que darle una mano para que los recorporen. Por eso nuestra agrupación y del PTS siempre peleamos por una salida, aunque no sea la salida, es decir, peleamos para que conseguir lo mayor posible que dé la relación de fuerza, y en este caso era pedir el pase a planta y la recuperación de los despedidos. Después ocurre que se produce el asesinato de Mariano Ferreira, un joven militante del PO. Eso pone contra las cuerdas al gobierno, que le suelta la mano a Pedraza, que va en cana, y a la vez los tercerizados dicen, este es el momento de que nos den el pase a planta, donde se hace una asamblea de cientos de trabajadores y una movilización de miles, que hoy vimos en el video, donde se produce el pase a planta de unos 3.300 trabajadores, aparte de los 1.580 del Roca, son unos 3.300 total que pasarían a planta permanente, excepto un par de tercerizadas del Sarmiento. Pero después todo el personal que trabajaba en el ferrocarril pasaba a planta permanente. O sea, fue una lucha que valió la pena darla, ¿no es cierto? Sí, fue terrible. Y así como decía Marcelo, nuestras banderas siempre fueron desde el comienzo la reincorporación de todos los despedidos y el pase a planta permanente. Y eso lo peleamos, lo defendimos en las asambleas. Lo defendimos, como dice el Cucha, hasta lo último, que así fue. Con el convencimiento fuertísimo de luchar por el pase a planta. Y aparte muy emotiva y muy sentida para los que somos trabajadores y hemos pasado por todas esas situaciones, ¿no es cierto? Y bueno, para ir cerrando, Marcelo, Andrés, este especial sobre a 10 años de lo que fue esa gran lucha. Hola. Sí. Yo les quería proponer una
un cierre para sacar conclusiones y vuelvo a recomendar el video para los que no lo han visto y sobre todo para estas nuevas generaciones que hoy se están organizando, que me parece una gran herramienta y como antes vos también planteaba, que toda esta experiencia de lucha también sirva para poder transmitirla a las nuevas generaciones que hoy se están comenzando a organizar. Yo quería pasar parte de lo que fue esa, no el final, porque no quise espolear el final del video de ese documental, pero sí una parte importante de lo que significó el pase a planta de todos esos compañeros terciarizados. ¿Está el video para pasar, compañeros? Así lo pasamos y después los quiero invitar a vos y a Marcelo a hacer un cierre, una conclusión, algo que nos puedan dejar. Después del 1 de diciembre al 20, ya estamos todos en planta permanente. Yo digo, no solo fueron 9 meses de lucha, sino 1 año y 8 meses que lo pudimos lograr, pudimos sacar la terciarización del ferrocarril Roca. Y no nos queremos quedar con el Roca, queremos salir fuera de lo que es el ferrocarril, queremos ir a sacar la terciarización de toda la fábrica, de las empresas. Toda fábrica tiene terciarizado y queremos ser un puntapié inicial para que todos los terciarizados puedan unirse. Obviamente que esto no termina hoy. Bueno, Marcelo, ¿me estás escuchando? ¿Nos escucha Marcelo? ¿Está conectado? ¿Me escuchás, Katy? Sí, bárbaro, te escucho. No, yo lo que quería hacer es desde ya agradecerle y para mí fue re valioso a tener el programa que realizamos hoy, a 10 años repito, de lo que fue esa gran lucha por el pase a planta de tantos compañeros y de todo lo que ustedes contaron y cómo se fue llevando adelante el proceso, ¿no es cierto? Entonces, lo que quería es que, bueno, que saquemos algunas conclusiones, no solamente de lo que fue, sino para adelante, ¿no? De lo importante que fue haber llevado adelante esa lucha. Bueno, no, para mí, bueno, fue una experiencia que me marcó para toda la vida, ¿no? El conseguir el triunfo para un sector tan explotado fue de una gran conquista y también eso mismo fue que a los propios trabajadores nos haga más conscientes para saber y para medir quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos, ¿no? Sí. Eso fue algo fundamental. Por eso la organización, pues, de forma independiente, por fuera de la burocracia sindical, el sindicato, el gobierno, es fundamental, ¿no? La lucha contra la precarización tiene que seguir, porque hoy vemos nuevamente, como repetimos, los chicos de Rappi que están organizándose, movilizándose. Queremos que este triunfo de los terciarizados sirva de ejemplos para ellos, que lo puedan tomar en sus manos. Claro. Y que, bueno, nosotros obviamente vamos a estar a disposición de todo lo que podamos hacer para ellos. Exactamente, ¿no? Porque hay una cosa que se repite y la otra vez en el programa Villalba, el compañero de Jabón Federal, lo repetía, que pasan los gobiernos y la única herencia que recibimos los trabajadores es más precarización, ¿no es cierto? Marcelo, ¿estás ahí? Sí. Bueno, eso, invitarte a hacer alguna conclusión sobre este programa y sobre lo que fue el proceso de lucha. Sí, mirá, quería aclarar una cosita, que todo el proceso de lucha, de tanto de las privatizaciones como el 2010, y en el caso del 2010 en especial, tuvimos una férrea oposición del gobierno a que pasemos a planta permanente. Es decir, aún con el asesinato de Mariano Ferreira, a nosotros nos perseguían, a los compañeros de la Bordeaux. Me acuerdo que la secretaria de Seguridad
nos nombraban a los compañeros cuando no habían hecho ningún acto de vandalismo, y si no fuera por la movilización y la organización, no hubiesen pasado a planta permanente, porque siempre el gobierno era parte de los negociados con la burocracia sindical y las empresas contratistas. Es decir, así como la del 2001 o la del 91 fue una gran lucha contra las privatizaciones, la del 2010 fue una gran lucha contra la precarización laboral, que hoy vuelve a estar vigente en el ferrocarril, y que hay despidos en el ferrocarril que también se están organizando y queriendo recuperar su puesto de trabajo, producto tanto de la política de kirchnerismo como del macrismo. Yo creo que la crisis económica actual, que todos los pronósticos, es decir, se pronostica que se va a profundizar inclusive, las patronales intentarán hacer pagar el ajuste a los trabajadores, con más precarización laboral, con flexibilización, con despidos. Por eso es importante dar la pelea contra esta política de los patrones, y sin duda que para ello hay que recuperar los sindicatos para ponerlo al servicio de los trabajadores y tener una política hegemónica hacia el resto de los sectores oprimidos. Por eso, para mí hay que coordinar entre los distintos sectores, apoyarnos mutuamente, erradicar a la burocracia sindical de los sindicatos es una tarea de primer orden, donde la palabra solidaridad, asamblea, democracia sean palabras cotidianas, erradicando el miedo y el no te metas que nos imponen las distintas camarillas. Y ya que estoy, te paso un chivo. Estamos discutiendo en la agrupación de la Lista Naranja llevar adelante un plenario llamando a todas las agrupaciones opositoras a la burocracia de Pedraza para dar una pelea ante esta situación de pandemia y pospandemia que se avecina, que no es muy buena para los trabajadores. Entonces es muy importante que nos organicemos entre todos contra la lacra de la burocracia sindical y pelear por una salida distinta. Bueno, muchísimas gracias. Explota en los comentarios por las redes, muchos saludos a ustedes, otros comentarios diciendo de que gran ejemplo de lucha, mandan saludos también los compañeros ferroviarios de Tigre. Bueno, hay varios. Estoy con unos lentes que no me permiten leer los mensajes que hay, pero son muchísimos los saludos que hay y comentarios en apoyo y en agradecimiento a la lucha de ustedes. Yo no me quiero ir y terminar este bloque sin haberle agradecido la posibilidad de poder haber transmitido esta experiencia a todos los que nos están viendo y poder replicar. Y les pido que a todos los que nos han visto, primero, disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido y los vamos a estar arreglando. Pero segundo es que le pongan, si les gustaron, un like y que al mismo tiempo lo puedan difundir, porque es una herramienta. Estos programas que estamos haciendo seguramente se van a repetir porque por suerte tenemos la posibilidad de contar con compañeros que se pusieron a la cabeza de dar esa pelea contra esa precarización y contra una condición de vida que no está bien, ¿no es cierto? O sea, así que en ese sentido, muchísimas gracias. Y a vos, Andrés, y a Marcelo, muchísimas gracias y estaremos viendo. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con el especial sobre el apagón de Ledesma. Jueves a las 12 horas, para conocer la fuerza de la clase trabajadora y sus principales luchas en Argentina y en el mundo. En la voz de sus protagonistas, con Camilo Mones y Catalina Balaguer. Acá por la izquierda, Diario Multimedio, hoy con el equipo completo, acá con Catalina Balaguer en los estudios. ¿Cómo andás, Katy? ¿Cómo te va, Camilo? Sí, muy contenta. Trabajo de Burger de Ramos Mejía. Les habla un trabajador de YPF. Los tercerizados de Aerolíneas Argentinas. Nos organizamos porque ya estamos cansados. Siderca. Soy trabajadora de Nordelta, trabajo por hora. Estamos en pie de lucha. Muchas gracias por difundir nuestro reclamo. Para conocer la fuerza de la clase trabajadora y sus principales luchas en Argentina y en el mundo. En la voz de sus protagonistas, con Camilo Mones y Catalina Balaguer. Acá por la izquierda, Diario Multimedio, hoy con el equipo completo, acá con Catalina Balaguer.
Bueno, seguimos en el mundo obrero. Katy, queríamos leer algunos mensajes que nos están llegando. Carolina de Loma dice, saludos al Cucha, a Marcelo. Mati dice, saludos a todos los ferroviarios desde la línea Mitre, ramal Tigre. Fuerza, compañeros, hay que seguir en la lucha. Sí. Carlos dice, está muy bueno el programa. Leonel dice, fui terciarizado en una empresa de seguridad 4 años. Un asco total. Sí. Nadie dice, alta experiencia, un ejemplo de cómo podemos terminar con la precarización. Aguante los ferroviarios. Saludos al Cucha y Andrés. Bueno, muchas gracias, siga mandando mensajes. Y claro, da asco ser tratado como trabajador de primera y trabajador de segunda. Así ¿no? Así es. Pero bueno, hoy estamos con la segunda parte, se cumplen 44 años de lo que fue el apagón en Ledesma, uno de los hechos más brutales llevado adelante por la familia Blaquier, en complicidad con el apoyo de los militares, la policía de Jujuy y los gendarmes también del lugar, contra los trabajadores y sus organizaciones, en donde fueron detenidos cerca de 400 entre trabajadores, estudiantes, ama de casa, o sea, todo aquel que de alguna forma, directa o indirecta, estuviese involucrado en la demanda social que existía en ese momento. Hasta el día de la fecha, o sea, hasta el día de hoy, hay 34 trabajadores, entre ellos y personas desaparecidas. Así es. Nosotros preparamos un especial junto con nuestro compañero, que es Carlos Melián. Él es delegado de CAS en Tucumán y aparte es hijo de detenido del ingenio Ledesma. Mira. Preparamos un especial que repartimos en 2 porque seguramente algunos no lo recordarán o no sabrán de lo que estamos hablando, pero es importante recordarlo porque los Blaquier y sobre todo en esta pandemia tienen más vigencia que nunca. Así es. Vamos a verlo. Sigo yo. Se cumplen ya 44 años de lo que fue el apagón de Ledesma, uno de los hechos más brutales, llevado adelante por los Blaquier con el apoyo de los militares, gendarmes y la policía de Jujuy contra los trabajadores y sus organizaciones. La familia Blaquier posee una fortuna de 550 millones de dólares. Mejoró sus ganancias en un 128%. Fue y sigue siendo una empresa consentida por todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales. Posee 160.000 hectáreas, de las cuales solo explota 42.000. Eso lo llevó a ser el primer productor de azúcar de la Argentina. Con el bagazo, desecho de la caña de azúcar, elabora papel, el 40% de la producción nacional. Tiene el 25% de la producción argentina de alcohol de melaza. Concentra el 60% de etanol para biocombustible a través de Bio Ledesma. Produce toneladas de jugo concentrado y llega a mercados como la Unión Europea, Rusia, Medio y Lejano Oriente. Posee establecimientos agropecuarios. Incluye, entre otras cosas, gas en Salta y la cabaña argentina de producción porcina. El macrismo los benefició con la quita de las retenciones a las exportaciones y una suba del reintegro de los derechos de exportación al 5%, así como el acuerdo que firmó Gerardo Morales con Macri en 2017, que implicó una reducción de la alícuota de los ingresos brutos del 3,5 al 0,75%. Años anteriores, durante el gobierno de Cristina Fernández, fue favorecido con el reparto de la cuota interna anual de bioetanol, así como durante los años 2006-2012 la eximieron del pago de los impuestos a las ganancias. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, los Blaquier organizaron cortes de luces en varias localidades de la provincia de Jujuy. Dispuso para ese operativo sus camiones y establecimientos, para secuestrar a más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes y profesionales. Durante días, los detenidos permanecieron en los galpones pertenecientes al ingenio y luego fueron derivados a centros clandestinos de detención, prisión o liberados.
34 detenidos continúan hoy desaparecidos. Bueno. En esta primera parte pudimos ver, ¿no?, quiénes son los Blaquier, sí. Sus inicios, ¿no es cierto? Y cómo se fue favoreciendo y cómo generó toda esa riqueza producto de las relaciones estrechas que ha tenido con todos los gobiernos que han desde Perón a la fecha, ¿no es cierto? Y eso le permitió crecer no solamente en el mercado que es el azúcar y todo eso, sino todo lo que planteaba antes. Pero ahora tenemos el testimonio de Carlos Melián, que él va a contar todo lo que fue el proceso de los trabajadores y su organización y cómo los Blaquier organizaron y fueron responsables del apagón. Bien, vamos entonces a ver el video. En 1970 el ingenio Ledesma ocupaba alrededor de 15.000 obreros, en su mayoría cosecheros alojados en diferentes lotes para la cosecha de caña. En el 72, luego de más de 20 años, vuelven a la huelga y frenan el despido de su delegado y el futuro secretario general, Melitón Vázquez. En el 73, con la recuperación del sindicato, se inició una experiencia de organización combativa. Es decir, había una enorme fuerza que comenzaba a enfrentar el pacto social. Esto se vio en el 74, donde se realizará la última huelga azucarera del conjunto de los ingenios del norte. En el caso de Ledesma, a los reclamos de salariales y de pase a planta se sumaría el problema de la vivienda, quizás el problema más sentido entre los trabajadores, logrando imponer el cumplimiento de viejas leyes que obligaban al ingenio Ledesma a proveer de vivienda a los trabajadores, algo que el ingenio no cumplía. Como consecuencia de esa lucha, la empresa construirá más de 5.000 viviendas en las localidades de Libertador General San Martín, Caimancito y Fraile Pintado. La familia Blaquier al mismo tiempo decide un cambio en el modo de producción, principalmente en la mecanización de la cosecha. La apuesta en ese entonces no fue tanto en base a mejoras de beneficio económico, sino principalmente apostaban a reducir la concentración obrera, que crecientemente estaba radicalizada. La introducción de máquinas, aunque más costosa en aquel entonces, permitiría al ingenio reducir en un 50% la mano de obra. Y para realizar esto, también debía liquidar a la organización sindical del ingenio. Al igual que el conjunto de la oligarquía azucarera del NOA, el apoyo del gobierno de Isabel Perón no se hizo esperar. En primer lugar, el gobernador de la provincia, Carlos Snopeck, ordenó la intervención de la Municipalidad del Libertador General San Martín, destituyendo al doctor Aredes, quien había sido designado intendente como parte del Frejuli, debido a su popularidad entre los obreros, dado que era el asesor de la obra social del sindicato. Previo a su destitución, Aredes había impulsado una ordenanza, la cual se incluía al ingenio dentro del ejido urbano del municipio y por lo tanto le exige el pago de impuestos adeudados al ingenio. La intervención permitió que los Blaquier solo paguen un mes de dicho impuesto. Junto a esto y decidido a terminar con la acción sindical, entre 1974 y 1975, el gobierno detendría a la mayor parte de los dirigentes azucareros y procederá en marzo de 1975 a la intervención del sindicato. Melitón Vázquez es engañado y convocado por la empresa para una supuesta negociación salarial. En la misma será detenido. Una gran movilización hacia la comisaría lograría liberarlo, pero luego pasará primero a la clandestinidad y luego huiría a Bolivia. Junto con la intervención al sindicato, una topadora demolerá el sindicato de zafreros y múltiples oficios de Calilegua, y su dirigente, Donato Garnica, también será detenido. Durante días será paralizado el ingenio en defensa del sindicato y se realizarán nuevas detenciones. Entre ellos, el dirigente del PST, Juan Carlos López Osornio, el Pelado Matosa, que permanece todavía detenido durante 7 años. Previo al golpe, en enero de 1976, Ledesma premiaría la actividad del ejército con el conocido Pacto Bussi-Blaquier, en la que el empresario apoyará a las Fuerzas Armadas con terrenos y vehículos. El 24 de marzo mismo se realizarían nuevas detenciones en Ledesma, también en Minera Aguilar, y también detienen a la dirigente docente Marina Vilte. Mi padre, quien ya había sido despedido de Ledesma, es detenido el 9 de abril. Si entre 1974 y 1975 detuvieron o desarticularon a la vanguardia del NOA, ¿por qué nuevamente vuelven a atacar en 1976 con el apagón? Centralmente,
con la represión del 74 y el 75, apuntan a frenar el ascenso atacando a los sectores más dirigentes y tratando de evitar así la articulación nacional, principalmente con los sectores más avanzados del interior, como Jujuy, Tucumán, Córdoba o Villa Constitución, tratando de evitar que contagien al corazón del movimiento obrero en Buenos Aires. El Rodrigazo fue una muestra de que ese contacto no lo pudieron evitar, aunque sí golpearon bastante a los principales bastiones del interior que habrían sido duramente golpeados. El golpe en general y el apagón en particular tuvieron un objetivo inverso: que el Rodrigazo no signifique un ascenso obrero nacional que supere la contención que históricamente había realizado en el peronismo. Esto no se pudo evitar. Por eso, la burguesía y el imperialismo acudieron a los militares para imponer el golpe y de esa manera pasar el ajuste con la represión. En marzo del 76 vino el golpe y en julio del 76 el apagón de Ledesma. No se buscó detener a los sectores dirigentes, sino a todos aquellos que de una forma u otra estaban vinculados a la protesta social. Fueron más de 400 detenidos, entre obreros, docentes, estudiantes y amas de casa. Del total de los detenidos en el departamento de Libertador General San Martín, o Ledesma, como se conocía en esa época, 34 continúan desaparecidos. Pero además, la orden para quienes eran liberados era: váyanse de Ledesma. La empresa conjuntamente procedió a desalojar de las viviendas a los trabajadores que habían dejado de trabajar. Los salarios entre 1976 y 1979 cayeron abruptamente. De esta forma, los Blaquier volverían a ser amos y señores del Libertador. Ahí tuvimos el testimonio de Carlos Melián de lo que fue el proceso desde antes del golpe militar y después, y el apagón, lo que fue el apagón, que apagaron las luces de varios pueblos de... Y aparte Blaquier prestó los vehículos y los terrenos, los galpones, en donde fueron llevados todos esos detenidos que después fueron separados en diferentes establecimientos también. O sea, no cabe duda. Apagaron las luces, pusieron las camionetas, pusieron las instalaciones, secuestraron los militares y ahí los dejaron en sus galpones. Todo organizado por Blaquier y el ejército argentino y la gendarmería. Bueno, estamos en línea conectados con Miguel López. Sí. Es nuestro compañero concejal en Jujuy por el PTS dentro del Frente de Izquierda. Miguel, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes Miguel, ¿cómo andás? Buenas tardes compañeros, ¿cómo le va? Bueno, ¿pudiste ver los testimonios recién? A ver ahí. Hola, hola. Sí. Hola. Nos estaba diciendo, Miguel, sobre... Le decía que una de las actividades de hoy fue la conmemoración de los detenidos y desaparecidos de la Escuela Normal Superior Libertador General San Martín. Y eso fue hoy a la mañana, con las actividades conmemorativas. Y comúnmente se hacía, hoy a las 15 horas era la movilización, era poner siluetas con los nombres de los detenidos por toda la localidad de Libertador y Carileo. Esa es la actividad de hoy. Claro. Vos nos comentabas que están preparando un proyecto. Contanos de eso, un proyecto de ley. Ingresando de ordenanza hace algunos meses. La se te está escuchando entrecortado, Miguel. Que se aprobó. Presentamos un proyecto de ordenanza que se aprobó en la década del 70, puntualmente en el 73, que plantea el cobro de impuestos municipales a la empresa Ledesma. Bueno, se te está escuchando entrecortado. Le comentamos al público que Miguel, que es el concejal en este momento del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, va a presentar un proyecto que había presentado el intendente Aredes.
Exactamente. En el 72. Claro, porque Aredes fue intendente de la localidad de Ledesma y fue desaparecido como parte de todo eso. Primero fue intervenido. Sí, primero fue intervenido y después desaparecido junto con el proyecto que presenta él de ejido urbano para poder cobrarle impuestos a los Blaquier. A los Blaquier, que ahora Miguel va a volver a presentar en el Consejo Deliberante. Lo va a retomar, lo pudimos encontrar y lo retoma para poder volver a presentar para que se apruebe en el marco de la situación también de la que vive el pueblo jujeño, ¿no? Con semejante amos y señores, como decía Carlos, y sin embargo el pueblo cada vez más pobre. Sí es. Y nos parece importante porque incluso Aredes era un militante radical. Claro. Entró como. Ni siquiera como el propio Morales fue capaz de hacer lo que hizo Aredes, por ejemplo, sino que al contrario, Morales le garantiza las ganancias a los Blaquier. Así es, sí. Y mucho menos en pandemia, o sea, no jugó ningún rol. No, y siguió produciendo como industria esencial. Claro, a nosotros nos parece importante retomar ese proyecto y por eso es que lo estamos presentando desde las bancas del Frente de Izquierda. Y también impuestos a la gran fortuna que es Blaquier, una de las más grandes del país. Exactamente, esperemos que esto se pueda popularizar y que pueda ser acompañado por el conjunto del pueblo jujeño, ¿no es cierto? Que es muy importante. Sí. No sé si pudimos mejorar la conexión o por lo menos salir como llamada. Bueno, el testimonio, estos problemas de conexión tienen estas cosas. Está en Libertador General San Martín, en Jujuy. ¿Será la así que presión igual de la humedad? le mandamos, no sé, le mandamos igual un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras, los trabajadores y trabajadoras del pueblo jujeño, desde acá, desde el programa. Gracias por sus testimonios y es muy importante recordar estas fechas donde se ve que cuando el pueblo trabajador se organiza y tiene que pelear, también tiene que prepararse para golpes terribles como dieron en el 76, antes y después con la dictadura militar. Sí, claro. Exactamente. Bueno, y con esto vamos Terminamos. cerrando ya lo que fue nuestro programa, con todos los problemas que supimos compartir con todos ustedes. Está muy bien. Así que esperemos mejorarlo, vamos a tratar de trabajar en eso. Somos todos personal trabajadores que estamos llevando adelante este nuevo programa donde intentamos llevar también las voces de los trabajadores y los hacemos con el mayor esfuerzo posible y esperamos cada día tratar de hacerlo mejor para que guste. Pero bueno, fue un programa cargado de un montón de cosas importantes. La lucha de los compañeros terciarizados del Roca, el recuerdo a 44 años de lo que significó el apagón de Ledesma, 2 fechas emblemáticas importantes para recordar y para no olvidar. Así que nos estamos viendo dentro de 15 días en un nuevo especial de Mundo Obrero. Así es, en 15 días nos vemos. Gracias por estar ahí, buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Para conocer la fuerza de la clase trabajadora y sus principales luchas en Argentina y en el mundo. En la voz de sus protagonistas, con Camilo Mones y Catalina Balaguer. Acá por la izquierda, Diario Multimedio, hoy con el equipo completo, acá con Catalina.